Existen instituciones y organizaciones que con el paso del tiempo se convierten en emblema cultural. Es este el caso de la Compañía Nacional de Teatro en México, que desde su fundación en 1977 ha tomado como propósito principal ser difusor del teatro, proponiendo montajes que van desde los clásicos que han marcado historia en el teatro hasta textos contemporáneos y de autores mexicanos. La compañía se conforma por escritores, artistas, residentes, dramaturgos, directores artísticos, técnicos, entre muchos otros, que en conjunto nos regalan no solo grandes montajes, sino momentos de reflexión que trascienden el escenario mismo. Hoy me encuentro con Ruby Tagle, directora de La Celestina, una nueva puesta en escena de la Compañía Nacional de Teatro. Con Enrique Singer también estaré platicando, que es el director artístico de la compañía. Enrique Singer, y en la Compañía Nacional de Teatro, ¿tienen como preocupación el traer, o más bien retrotraer este tipo de obras a tiempos actuales? La compañía tiene dos grandes objetivos, el teatro clásico y el teatro mexicano. Somos la Compañía Nacional de Teatro y nosotros debemos de trabajar con nuestro patrimonio teatral. La Celestina es parte fundamental de nuestro patrimonio, no por ser mexicano, sino por hablar español. Claro. Es el gran texto del español. Este año, de hecho, se lo estamos dedicando al Teatro del Siglo de Oro, al Teatro del Renacimiento en España. Empezamos con La Celestina, que aunque no es una obra propiamente del Siglo de Oro, es anterior, es del siglo XVI, pero ya anuncia la llegada de la gran literatura española. Pero después de eso ya estrenamos El perro del hortelano de Lope de Vega, vamos a hacer La vida es sueño de Calderón, vamos a hacer una adaptación del Criticón de Gracián, de la novela El Criticón de Gracián, que es el final ya del Siglo de Oro junto con Calderón, y en medio de ello irrumpe Hamlet como un ejemplo de la otra dramaturgia que estaba coexistiendo en el espacio y en el tiempo, que es la dramaturgia isabelina con Shakespeare y la gran obra de Shakespeare. Y si bien se trata de exaltar nuestro idioma, pues traer al caso a Shakespeare no sobra, al contrario, complementa, ¿no? Claro, porque además siento que una de las mejores maneras de aprender es, sin lugar a dudas, la comparación. Entonces, poder ver Hamlet y poder ver La vida es sueño, que es la otra gran catedral del teatro en español, creo que al público que le gusta el teatro y sobre todo, como dice Ruby, a los jóvenes, les puede resultar muy provechoso, muy interesante ver en escena a estos dos grandes hitos del teatro universal. Fíjense que yo sueño. Los sueños son. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado. Exacto. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Una ilusión. ¿Qué es la vida? Un frenesí. Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Exacto. ¿Qué tal lo hice, maestra? Muy bien, excelente. Contratado. Contratado. Nosotros te hablamos. Estas cumbres de las que hablabas, Enrique, verdaderamente, por algo la palabra clásico tiene una connotación contundente, ¿no? Es decir, es eterno, es imperecedero, le habla a la gente de la época, pero le puede hablar a la de la anterior, a la posterior, y es un lenguaje que permanece ahí. Nuestra preocupación no nada más es montar un texto como La Celestina, sino a dar todo un mosaico de la teatralidad de nuestro patrimonio. Al hablar de herencia teatral, vienen a nuestras mentes conceptos tradicionales que forman parte de la historia clásica, cuando lo que debemos de entender es la fuerza de motivar a las nuevas generaciones a aprender a escuchar, crear y observar el arte. Estamos dando por sentado que los jóvenes tienen otra idea de divertirse, otra idea de ver espectáculos. Yo, y que de repente me gusta un poco diferir de eso. Nada más por el gusto de diferir. Claro. Sí, por llevar la contra. Te gusta ser transgresor. Exacto. Ruby. Yo pienso que cuando hay algo bien hecho y cuando hay algo que dice algo y que conecta, a cualquier generación le toca y le llega. Eso es lo que yo creo. Por eso son clásicos. Pues yo creo que cuando un joven venga a ver esta Celestina, la Celestina de Ruby en particular, se va a encontrar
con un lenguaje, y con un lenguaje escénico me refiero, no nada más al lenguaje hablado, sino una manera de ver las cosas que le va a dar mucha empatía. Creo que a veces minusvaluamos a los jóvenes y los ponemos como ya un poco minusválidos mentalmente, ya no pueden aguantar 3 horas. Yo creo que sí lo pueden aguantar mientras nosotros hagamos algo interesante, novedoso, y que pueda atraer su atención, no nada más de los jóvenes, de gente de cualquier edad. Claro. Porque el aburrimiento, como decía Peter Brook, es nuestro mayor enemigo. Y los clásicos pueden ser muy aburridos, Claro. y lo sabemos todos. Entonces, nuestra obligación como productor, como artista, es hacerlos cercanos, divertidos, interesantes, modernos, que le hablen y le digan algo a alguien de esta época. El problema entre Calixto y Melibea es el amor que existe entre ellos y la imposibilidad de ese amor es actual, absolutamente actual, y yo estoy seguro que una muchacha y un joven actual se han encontrado con ciertos momentos de imposibilidad de amarse, que son los temas que trata esta obra. Entonces, yo siento que si la tratamos bien, si somos inteligentes, astutos, le puede gustar a los jóvenes, estoy absolutamente seguro. Yo siento que el teatro tiene que ver con los jóvenes, hay que hacerlo. No es nada más un lugar en donde somos espectadores. El teatro también se tendría que hacer. Yo siento que se tendría que hacer en las escuelas. Eso aumentaría mucho el gusto de los jóvenes por el teatro, hacerlo. Lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con el canto, con la danza. Yo siento que en México, desgraciadamente, carecemos de educación artística para los jóvenes en las escuelas, cosa que otros países sí tienen. En esa medida, acercaríamos a los jóvenes al teatro. No porque nosotros hagamos más o mejores o peores obras que les hablen a los jóvenes, sino porque los jóvenes deberían de estar haciendo más teatro. O se habrá perdido, Enrique, porque yo recuerdo haber hecho mis pinitos pues desde la prepa, ya más en la universidad, del teatro experimental. Estoy seguro que se ha perdido. Y teníamos un cierto impulso a escenificarnos, ¿no? Buscábamos cosas sencillas, por supuesto, nada de los clásicos, pero hacíamos teatro. Es que ese es mi punto, sí se ha perdido, estoy seguro que se ha perdido. Y no es que el teatro no le hable a los jóvenes, es que no hay punto de contacto entre la juventud y el teatro. Algunos marcan asimetrías, yo a veces estoy de acuerdo con ellos. ¿En qué sentido? Hay obras clásicas cuya riqueza yo creo que se pierde si te la endilgan por obligación y quizá muy temprano. No deberíamos de acompasar mejor la enseñanza de la literatura a los tiempos y las vivencias de los niños, los jóvenes y los propios adultos, Rubí? Me parece que sí, pero creo que la mejor manera de cumplir con ello es hacerlo desde lo que el creador, el artista o el grupo de artistas, para mí es un equipo creativo muy importante detrás de una obra, y también quién es el curador, en este caso el maestro Enrique, para que se actualice. Creo que si hablo con una voz propia apasionada sobre el montaje y sobre el tratamiento que le doy, creo que es la mejor manera de acercarme, más allá de traducirlo para los jóvenes. Yo no busqué una traducción, busqué ser honesta y apasionada y ser también fiel un tanto más bien, a la propuesta de la maestra en cuanto a lo textual. Hace una síntesis maravillosa de la misma Celestina, lo cual permite que sea muy legible. Cuando yo la leí también, yo estaba en secundaria, entonces me sonaba tan distante, decía, ¿verdad? Bueno, sí, tan distante, pero entendía el asunto de morir de amor, sí lo entendí a los 12 años. Las obras clásicas, como la Celestina, siguen siendo universales y vigentes, con temas que se relacionan con todas las generaciones y que nos recuerdan la obligación que tenemos de seguir motivando a las nuevas generaciones a entrar al mundo del teatro. Iba a decir precisamente que allá en España los clásicos se dieron, pero como en Mazorca. Pero México no canta mal la ranchera, ¿no? Digo, desde nuestro Juan Ruiz de Alarcón, en toda la historia hemos tenido casi a cada paso un dramaturgo excepcional. Sí, México es un país muy teatral. Ha habido teatro desde por lo menos se dice que había teatro prehispánico. Y hay estudios serios que hablan del teatro prehispánico. Sin embargo, en realidad el teatro como lo conocemos es clarísimo que desde el virreinato, de hecho, cómo es la conquista
no nada más la conquista por las armas, sino la conquista filosófica del país. ¿La evangelización? La evangelización, sino es a partir del teatro, como son las pasiones de Cristo, las pastorelas. Los autos sacramentales, que vienen de ahí, vienen directamente del nacimiento de nuestra nación. Nuestra nación nace en el teatro de alguna manera. Es un arte que es imposible que muera, porque el teatro le habla a la persona. Es una persona que le habla a otra persona. No hay tecnología en medio. Entonces va a estar ahí siempre. Y la Compañía Nacional de Teatro tiene esta cuestión de mantener el teatro vigente, ¿no? Sí, porque evidentemente tenemos un mandato de difusión de lo mejor de la dramaturgia. La Compañía Nacional de Teatro lo debe de tener. En teoría nos tenemos que rodear de los mejores artistas y la gente que vaya a ver las puestas en escena de la Compañía Nacional de Teatro debe de ver puestas en escena muy bien hechas, que es el caso de La Celestina, que realmente, independientemente del gusto personal de cada quien, tiene una manufactura perfecta, bueno, si no perfecta, suficientemente buena como para que el público no vea cualquier error. Claro. Nuestro trabajo está en eso, en hacer una manufactura teatral de primer nivel, aunque yo insistiría aquello que dijo Bertolt Brecht, que es muy democrático llevarle el teatro a la gente, pero es más democrático que la gente haga teatro. Claro. Y yo voy a insistir sobre eso. En Inglaterra los niños conocen a Shakespeare y en las escuelas se enseña a Shakespeare y se hace a Shakespeare. En Alemania se lee a Schiller, se lee a Goethe, se lee a Lessing. Los niños, los muchachitos, hacen teatro. Sí. Entonces, claro, tienen un movimiento teatral increíble, con una riqueza teatral absoluta y sobre todo lo más importante, son pueblos con mayor sabiduría. Porque el teatro, en realidad, lo que es sabiduría. En fin, nuestro trabajo no nada más es hacer obras de teatro, sino fomentar el teatro. Claro. Pues los felicito a los dos, felicito a la compañía, el director artístico aquí lo tenemos en vivo, Enrique Singer. Ruby, muchísimas gracias. Reconocemos verdaderamente tu talento que queda puesto de manifiesto en esta obra.